Hola mis queridos y mis queridas Sagitario, bienvenidas a esta lectura especial, esta lectura energética. Tus guías espirituales y tus ancestros te tienen un mensaje especial, escúchalo y si algo resuena contigo, coméntalo en los comentarios del video, me lo cuentas y a ver cómo vamos. Si quieres que ore por ti, por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Vamos a comenzar esta lectura especial para ustedes y nos dicen tus guías espirituales y tus ancestros. Hay verdades que están siendo reveladas, algo había oculto para ti, Sagitario, y te estás enterando o te vas a enterar absolutamente de todo. Esto va a generar que de tu vida se quite un peso muy grande que habías estado teniendo y que no sabías cómo quitarte de eso, cómo salir de esta situación. Ya era un peso bastante fuerte y han salido de ahí personas, obstáculos, todo lo que no permite que tú sigas creciendo. Todo eso se quita o se está quitando para ti. Recuerda que tú eres un ser totalmente sagrado, que el amor es tuyo. Debes reconocer tu carácter divino, no olvidar que venimos de una fuente de Dios, somos creación de un Dios que nos ama, que nos quiere y tenemos parte de Él. Recuerda que somos hechos a imagen y a semejanza de Él, de ella, y que también en esos días debes conservar la esperanza de que las cosas se van a solucionar muy a tu favor, y esto generado también por todas estas verdades que estás sabiendo que están surgiendo para ti en este instante. Vamos a ver qué otros mensajes, qué otras revelaciones hay para ti de parte del tarot egipcio en este día. Wow. Mira, viene algo nuevo para ti. Si tú estás esperando tener familia, viene para ti en estos días, son días muy propicios. Tienes la protección de alguien grande, de alguien gigante, ya sea de una manera espiritual o de una manera material. Tienes un apoyo, tienes algo impresionante y viene el inicio de cosas nuevas, de cosas totalmente diferentes. El amor surge, el amor nace en tu vida, tienes el apoyo no solamente de la persona que te quiere, que te ama, sino de las personas, de tus familiares, de tus amigos, de tus conocidos. Va a haber como un rodearte de muchas cosas y especialmente de una persona bastante poderosa. También, bueno, esta carta de acá me confirma acerca de el nacimiento de un bebé o del encargamiento de un bebé de algo que se había estado esperando. Ten mucho cuidado en estos días de cosas que dices, de cosas que hablas, porque podrías estar hablando o haciendo algo de lo cual después como que te puede estar arrepintiendo, de lo cual te puedes estar sintiendo como vergüenza de algo. Hay cosas que tienes muy aplazadas o comienzas algo y no lo terminas. Es una situación que requiere de tu constancia para que las cosas funcionen de la manera como tú siempre has querido o como de la manera como estás queriendo. Todo esto te va a traer a ti mucha fortuna, el ser más constante con los planes, con los proyectos de lo que tú estés emprendiendo. De lo contrario, podrías tener pérdidas. Si no eres constante, si no eres coherente con lo que tú has planeado, si es una cuestión de un estudio, bueno, a terminar ese estudio. Estás a las puertas de firmar un contrato muy jugoso, ya sea la compra, la venta de una casa o un contrato de trabajo o un negocio. Es algo que te conviene muchísimo hacerlo. Tienes la protección de alguien. Mira, tú tal vez dices, bueno, yo hasta el momento no he logrado todo lo que he querido conseguir en mi vida, más que todo en la cuestión económica, pero te dicen que no te lamentes por eso,
que no te lamentes por eso, porque eso mismo está atrayendo que dejes de recibir lo que realmente tú te mereces. Tú estás a las puertas de algo grande, de algo muy, muy bueno en cuestiones económicas, pero esos pensamientos están haciendo eh, que no, eh, que no se den, que como que son un freno para ti. Hay una mujer que te tiene mucha envidia, una persona de una energía femenina que te tiene mucha, mucha envidia y que está ahí como muy pendiente de tus cosas, de lo que tú haces. Es una mujer que podría ser de signo Tauro, Capricornio o del signo Virgo también. Es una persona que, que ha logrado sí cosas en tu vida, en su vida, pero quisiera lo que tú tienes. La verdad es que es una persona que no es que sea una mala persona, pero sí tiene como esos visos de envidia para ti. Y ya sabes que la envidia es una energía de las energías negativas más poderosas. Eh, Hay alguien que como que se va a enojar contigo en estos días, no te prestes a esa discusión, va a ser como un giro en un círculo del cual ustedes dos no van a poder salir, ya sea con tu pareja o alguien ha llegado. Lo mejor que tú puedes hacer es como calma, mira, hablamos después, como que las cosas no están muy bien para ahora discutir acerca de eso y más bien después hablar de esa situación porque no están dadas las cosas absolutamente para eso. Si estás soltero, si estás soltera, vas a tener un encuentro de esos pasionales bastante fuertes, muy seguramente con alguien de un signo de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, una persona que en la cual, bueno, disfrutar el momento, pero es alguien en quien tú no te vayas a fiar de sus palabras, es alguien que tal vez te pueda estar calentando a ti el oído, o como decimos nosotros acá, diciéndote mentiras, pero ya estás advertido, ¿no? Ya estás advertida. Disfruta el momento con esta persona, pero no te involucres así como tanto. Hay alguien que quiere definitivamente lo que tú tienes. Hay alguien que quisiera tu puesto de trabajo, quisiera lo que tú has logrado hasta el momento y habla, sí, o sea, habla y dice y como que manifiesta cosas y como que cuando habla de ti como que lo hace como con mucho celo y es una persona que se muestra como muy es como muy morronguita ese personaje, pero es alguien que no va a triunfar sobre ti, es alguien que se va a tener que quedar con sus palabras porque tú triunfas sobre esta persona. Pero la persona o las personas a las cuales ese personaje le va a hablar como medio maluco de ti, la van a frenar y le van a decir, no, yo conozco a esta persona y yo sé que quién es, yo sé que es una persona valiosa y que, bueno, y que hace sus cosas de una manera muy correcta. El triunfo sobre esa persona es algo inminente, pero sí debes alejarte. Si ya sabes quién es esta persona, este amigo, amiga, entre comillas, aléjate de ese personaje porque es alguien con una energía bastante maluca. Eh, Son días de ser fuerte, me dicen. Vas a tener que hacer acopio de unas fuerzas que tú tienes, muchísimo, y esa fuerza te va a hacer que te libres de cierta situación un poco maluca en estos días. Si te has comprometido algo con alguien, contigo mismo, es momento de cumplir esa palabra que has comprometido. Es también una oportunidad maravillosa para que tú sigas con tus estudios, tal vez especializarte, tal vez comenzar estudios o enseñarle a otras personas. Hay algo que tus ángeles te dicen. Si el trabajo donde estás en este instante no te llena, no es lo que tú realmente quieres, busca otra alternativa. No es para que salgas corriendo de ahí, bueno, si puedes hacerlo y tienes ya mismo algo entre manos y puedes dedicarte a lo que realmente te apasiona, hazlo, pero sí te invito.
a que no olvides eso que tú siempre has querido hacer, ya sea negocio, ya sea estudio, algo en lo que tú eres como muy buena y que no lo has explotado para hacer eso como un proyecto de vida para ti. Bueno, vamos a ver qué más te dicen tus arcángeles. Tus ancestros también hablan a través de estas cartas. Mira, este mensaje precisamente hablando de la misión de vida, ¿no? Este mensaje es de parte de tu misión de vida. Tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de la sanación. Yo te guiaré en estos cambios. El arcángel Rafael. Bueno, todo lo que tú tengas que sanar, ya sea economía, emocional, físicamente, invoquemos ya mismo al arcángel Rafael para que te sane. Precisamente hablando de esta persona que te estaba diciendo que habla como maluco de ti, esa persona a ratos te hacía sentir como mal. Y te dice Jofiel, tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas toda tu grandeza y te compartas con los demás con seguridad. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar acerca de eso, te dice el arcángel Jofiel. Nuevos aprendizajes en tu camino te traerán oportunidades de éxito. Sé consciente de que necesitas confiar más en ti mismo. ¿Cuántas veces te has cuestionado si vale la pena tanto sacrificio? Puedes lograrlo sin tanto esfuerzo. El esfuerzo se refiere a eso que te decía de ese trabajo en el que no te sientes bien y como que te cuesta mucho trabajo hacerlo. Habla acerca de eso. Y de esto de las heridas de comparación, muy seguramente se trata de esa persona o de tu padre, de tu madre, alguien que te comparaba con tu hermano, con tu hermana, con esa amiguita, con ese amiguito o un profesor, alguien así. Entrégale eso al arcángel Jofiel. Entonces, en el día de hoy, invoca a Rafael, a Jofiel y a Uriel para que te sane el corazón por esas heridas de comparación, para que sane tu economía también, y a Uriel para que te dé esas nuevas ideas y que te ayude en los aprendizajes de vida que tienes tú en este instante. Bueno, coméntame en los comentarios si algo de esta lectura resonó contigo en esta ocasión. Te envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Suscríbete, activa la campanita, comenta, déjame un like y los espero en una próxima oportunidad.